Buenos días. Vamos a empezar. Estamos en la parte de vectores. Como les había comentado, son cantidades complementarias para situaciones en la vida real, ya que no todas las cantidades que nosotros conocemos o ignoramos son totalmente descritas dando su magnitud y unidad de medida. Muchas otras necesitan una dirección y de ahí nacen los vectores. Hay cantidades más generales que los vectores, se ha comentado, las matrices, los tensores. Bueno, las operaciones con escalares son ya bien conocidas, son las que nosotros hacemos comúnmente, suma, resta, multiplicación, división, entre otras. Entre los vectores también hay operaciones. Hemos visto en el momento la suma, resta y unas combinaciones lineales. La combinación lineal es cuando tú combinas varios vectores, ya sean sumados o restados, y ya puede ser que algunos de ellos estén multiplicados por un escalar. Lo primero que debes hacer es esa multiplicación por escalar. Hecho eso, pues ya puedes sumar o restar con los otros vectores. Bien. Bueno. Vamos a ver unos vectores importantes el día de hoy que se llaman vectores unitarios. Me parece que van a venir en la nueva tarea. Es que tarda en cargar la cosa. Bueno, vamos a suponer que estamos en dos dimensiones. Aquí es X y aquí es Y. Supongamos también que el vector, recuerda que los vectores pueden estar orientados, pueden tener sus extremos en cualquier punto del plano cartesiano, cual sea, no importa. Pero el vector más simple de todos ellos es aquel cuyo punto inicial coincide con el origen. Entonces vamos a analizar esta situación. Es este, aproximadamente. Parten del origen, ¿sale? No de cualquier otro punto. Aquí no se... ahí se ve mejor. Ahí, sí, pueden cualquier otro punto, pero el vector más simple que representa todos estos es el que inicia en el origen. A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. Supongamos que este vector se llama V y que sus componentes son 3,5, porque sí. Está en dos dimensiones, por lo tanto tiene dos componentes, no coordenadas, componentes. Este 3,5 son las coordenadas de la punta, ¿bien? Así. Y el vector entonces es la flecha que une el origen con ese punto coordenado, en ese sentido. Vamos a ver cuánto mide. Le voy a cambiar aquí para simplificar un poco, que sea 4. 3,4. Quiero saber cuánto mide este vector, es decir, su longitud. Esa longitud la podemos calcular a través de la norma. Bien. Recuerda que hay varias notaciones. Yo voy a utilizar esta. Vamos a poner aquí norma o magnitud del vector. La calculamos con el teorema de Pitágoras, que es una raíz cuadrada positiva, ¿sí?, de cada componente elevado al cuadrado. La primera es 3 al cuadrado, la segunda es 4 al cuadrado. ¿Bien? Hacemos las cuentas, te da 9 más 16, 25, y raíz de 25 te da exactamente 5. ¿Bien? 5 unidades es lo que mide este vector. Si tú quisieras a escala, ¿verdad? No está a escala, pero no es importante. Ahora, yo quiero un vector igual que este V, es decir, que apunte en la misma dirección,
a ese ángulo, pero que no mida 5 unidades. Me gustaría que midiera a lo mejor 1, que fuera una unidad. Bien, es decir, ese vector nuevo lo voy a dibujar en azul. Lo voy a desplazar ligeramente. Bien, así. Bueno, ahí no está voy a intentar hacerlo a escala. Así. Este vector apunta en la misma dirección que el V, ¿sale? En la misma, parte del origen, pero lo estoy poniendo aquí para que se distinga. Lo que yo quiero es que ese vector mida 1. ¿Cómo puedo aprovechar el vector V para calcular este vector azul? ¿Cómo piensan que sería lo correcto? Vean, más fácil. Ya calculamos, esto mide 5 unidades, ¿bien? Yo quiero que esto mida 1 unidad. ¿Qué hago? ¿Una resta? No, siempre pienso al revés. Y tampoco Dividir entre 5. dividir entre 5 puede funcionar. ¿Sí? Sí, si el vector amarillo mide 5 unidades, el vector azul mide 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico por 5 ese vector azul? Aquí intenté hacer la escala, pero obviamente no me sale. Voy a hacer así. Mira, si yo sumo 5 veces el vector azul, se recupera el vector amarillo. Bien, ok, muy interesante. Cada uno mide 1. Entonces, 5 veces esas longitudes es la longitud del vector amarillo. Entonces, lo que vamos a hacer es, para construir el vector azul, dado que mantiene la misma dirección que el amarillo, voy a dividir el amarillo, porque es el vector más largo, entre 5. En 5 partes lo divido. ¿Bien? Y lo divides en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y cada parte representa uno de estos vectores azules. Entonces, el vector azul, vamos a ver, no le puedo llamar así, bien, le puedes llamar, dado que el vector azul se genera a partir del vector amarillo, vamos a ponerle el mismo nombre V, pero no una flechita, le vamos a poner una cachucha, bien, así. Este símbolo es un acento triangular que representa vectores unitarios. Es la cachucha. Y este V cachucha es igual a el V dividido entre 5. ¿Bien? Pero si te das cuenta, este 5 de aquí es este 5 de acá. Y ese 5 de ahí está dado por la norma. ¿Bien? Si el vector amarillo midiera 6, 7, 20, raíz de 15 unidades, lo que sea, el vector cachucha se calcula como el vector original partido por la longitud del vector, sin importar cuánto sea esta. Bien, así lo divides en partes equivalentes. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Quién es V? Ah, V es 3,4. La norma es 5. Un vector dividido entre un escalar. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. El escalar divide a cada componente del vector. Bien, quedando como 3 entre 5, 3 quintos, 4 entre 5, 4 quintos. ¿Se acabó? Este sería mi vector unitario. ¿Cómo compruebo que efectivamente la cosa mide 1? Calculando su norma. Bien, si yo quiero saber la longitud de la flecha azul, pues debo calcular la norma de la cosa. Entonces, para el cálculo de esta norma debo utilizar Pitágoras, ¿verdad? Con el V cachucha quedaría raíz positiva, y omito el signo positivo, de la primer componente elevada al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, cuentitas.
3 quintos al cuadrado es 3 quintos por 3 quintos, es decir, 9 sobre 25. Sumado con 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. La suma es, como tienen igual denominador, se suman directamente a los numeradores. 25 sobre 25, y eso vale 1. Y raíz cuadrada de 1 también es 1. Mira que efectivamente la cosa mide 1. Ya aquí está comprobado. ¿Ven? Tanto geométrica como analíticamente. Listo. Bueno, así es como construimos, les digo, los vectores unitarios. Unitarios porque tienen longitud 1. Solo por eso. Un vector unitario puede apuntar en cualquier dirección. A la derecha, arriba, abajo, izquierda, 30 grados, 10 grados, 130, lo que sea. Bien, y puede estar en el espacio también, en 3 dimensiones. Un vector unitario, su principal característica es que la norma es 1. ¿Vale? Entonces, la construcción de este vector unitario la hicimos con este vector particular, así. Pero si yo cambio aquí los números, que no sea 3, 4, a lo mejor que sea 10, 4, ¿qué va a cambiar? Pues cambia la longitud de la cosa, ¿verdad? Aquí ya no sería 3 al cuadrado, sino 10 al cuadrado. Sería 100 más 16, sería raíz de 116, la cual no es exacta. ¿Cómo se refleja eso aquí? Pues el vector va a ser más largo. Va a estar más largo. Y entonces le caben más vectores unitarios. Y el vector unitario que me interesa sería entonces el vector original dividido entre su longitud. Bueno, en general, ¿cómo construimos el vector unitario? Un vector unitario, el que sea, vamos a llamarle a cachucha, viene dado como el vector original, así, el vector no unitario, partido por la norma de esta cosa. Aquí está. Los vectores unitarios se diferencian de los vectores estándar en notación por la cachucha. Si tú ves una cachucha en una letra, es un vector unitario. ¿Bien? Si tú no ves cachucha o ves una flecha en una letra, bueno, nosotros vamos a trabajar esta notación de flechas cachuchas. Bien. Si ves una flecha, es un vector estándar. No necesariamente unitario, pero si es unitario, lo vamos a representar de esta manera. Bueno, en el plano cartesiano, mejor ya en el espacio, tenemos 3 vectores unitarios. ¿Cuáles son? Tenemos 3 ejes, X, Y y Z. ¿Bien? Un vector unitario que apunta a lo largo del eje X. Lo podemos dibujar. Ese vector unitario no está a escala, no importa, es este. Bien. Como apunta a lo largo del eje X y la cosa debe medir 1, entonces, ¿cuál debe ser su componente X? ¿Cuál su componente Y? ¿Y cuál su componente Z? Piensen tantito. ¿Cuál debe ser la coordenada X de este extremo? 1. 1. La coordenada Y. 0. Z. 0. Correcto. Bueno, esa expresión que me han dicho, bueno, a este vector que apunta en X positivo, se le llama X unitario, X cachucha. Y matemáticamente, X cachucha es igual a 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Y mide 1. Calcula la norma. Bien. Hay otro vector unitario que apunta a lo largo del eje Y positivo. No a esta escala. Bien. Es este. Y este se llama Y cachucha. Y al igual que el otro, mide 1. ¿Qué coordenadas tiene la punta? 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Muy bien.
Entonces el Y cachucha se llama, bueno, tiene componentes 0, 1, 0. Y por último el Z, ¿verdad? El Z es este. Z cachucha, mide 1 la cosa. Y pues sus componentes son 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Estos tres vectores son muy importantes. De hecho, en álgebra lineal, cuando veamos bases, vamos a ver que estos tres vectores forman una base ortonormal. Orto se refiere a que es mutuamente perpendicular los vectores. Normal porque son unitarios o están normalizados. Y son una base porque combinando estos tres vectores, los tres, generas cualquier otro vector del espacio, el que sea. El que sea. Es una base ortonormal y es la más sencilla del espacio X y Z, también conocido como R3. Bueno, estos son los vectores canónicos, también se les conoce, de R3. R3 me refiero a X y Z, ¿vale? Bueno, miren, se van a reír. Si X cachucha apunta, digamos, hacia afuera del plano, ¿hacia dónde apunta menos X cachucha? ¿Qué es lo que hace un signo negativo en un vector? Sentido contrario, muy bien. Si X cachucha sale, menos X cachucha entra, ¿sale? Si Y cachucha apunta a la derecha y yo quiero apuntar a la izquierda, ¿qué le debo hacer? Pasarlo negativo. Sería menos Y cachucha. Z cachucha es positivo hacia arriba, entonces menos Z cachucha sería hacia abajo, ¿vale? Con estos tres vectores tú localizas cualquier punto, combinándolos correctamente. Ah, está a la derecha, está hacia adentro, está hacia abajo, lo que sea, ¿bien? Mira, entonces, ya tenemos una notación diferente para vectores, es decir, los podemos expresar de una forma distinta. Supongamos un vector A que sea menos 2 en X, 3 en Y, menos 3 en Z. Así. Vamos a intentar localizarlo en el plano, en el espacio, mejor dicho, ¿verdad? Dice, recuerden que estas etiquetas no son arbitrarias, no sé si ya se los expliqué. Las letras no van donde tú quieras, no. Las letras deben obedecer algo llamado regla de la mano derecha, y la regla de la mano derecha va en sentido contrario a las manecillas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú pones aquí X, ¿dónde queda la Y? Puede ser aquí o puede ser acá. ¿Cuál es el correcto? Debe ser el eje tal que tú recorras en sentido contrario a las manecillas. Bien. Entonces, de acuerdo a esta regla, sería este de aquí. Y por lo tanto, Z debe ser el restante. Bien. Si tú pones X aquí arriba, Y necesariamente debe ser este, por el giro en contra de las manecillas. Y Z este. La elección de los ejes es como tú quieras, es decir, X puede ser de cualquiera de los ejes, pero Y y Z van a estar restringidos, ¿bien? Por esta regla. Como tú quieras, ¿vale? Nada más etiqueta las cosas, porque yo no voy a adivinar, ¿verdad? ¿Cuál es el eje? Bueno. Tenemos este espacio de 3D. Localicemos la cosa. Ah, bueno, voy a dibujar aquí los ejes negativos, los voy a necesitar. Es menos 2 unidades en X. Ah, entonces recorro 2 unidades hacia atrás. 1, 2. 3 unidades en Y. 1, 2, 3. Bien. Menos 3 en Z. Menos 1, menos 2, menos 3. A ver, vamos a localizar la cosa. Aquí debo trazar un horizontal. Aquí esto. Y aquí bajo obedeciendo 3 unidades, ¿verdad? Sí, así aproximadamente. Entonces el vector está por aquí. Aquí está la punta. Y este vector sería el que une el origen,
siempre el origen con esta coordenada. Bien, este es mi vector A. Y está un poquito a escala. Bueno, ¿cómo puedo encontrar la coordenada X de este vector? La coordenada X era menos 2, 3 en Y, menos 3 en Z. ¿Cómo puedo encontrar la coordenada X en función del vector X cachucha? Recuerda que el X cachucha es un vector que apunta así, ¿verdad? Este es el X cachucha. La coordenada X del vector A es esta de acá. Por teorema de Pitágoras. No, no se inventen cosas. Estaría invirtiéndole el signo. Cambiando el signo. Si yo cambio el signo del X cachucha, lo que consigo es esto, nada más. Pero todavía no llego. ¿Qué hago? Lo multiplica por 2. Multiplico por 2, correcto. Entonces, si yo quiero llegar aquí, que es la coordenada X del vector A, es esta, debo hacer lo siguiente. Al X cachucha lo multiplico por menos 2. ¿Bien? Correcto. Vamos con Y cachucha. La coordenada Y cachucha en este caso es 3. El Y cachucha es este vector, es este, amarillo. Pero la coordenada Y es este de acá. ¿Cómo llego ahí? Multiplicarlo por 3. Multiplico toda esta criatura por 3 y llegaría aquí, ¿verdad? Es decir, al 3Y cachucha. ¿Y cómo llego a Z? El Z cachucha apunta así, pero la coordenada Z de la cosa está aquí abajo. ¿Qué hago? Menos 3. Multiplicarlo por menos 3. Correcto. Esto lo multiplico por menos 3. Bien. Si nosotros sumamos vectorialmente estos menos 2x cachucha, 3y cachucha y menos 3z cachucha, podríamos usar el método del polígono, el que les expliqué ayer, así brevemente, y vamos a ver a dónde se irá. Voy a tomar como primer vector al menos 2x cachucha. Segundo vector va a ser el menos 3y cachucha, entonces este menos 3y cachucha lo voy a empalmar. No a esta escala, ¿verdad? Ahí más o menos. Y el último es este de aquí. Mira, si yo utilizo el método del polígono, claro, si tuviera esta escala, la suma de estos tres coincide con el, bueno, el vector que cierra esa cadena es justamente el vector A. No es otro, es A, exactamente A. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues resulta que el vector A se escribe como menos 2 veces X cachucha, más 3 veces Y cachucha, menos 3 Z cachucha. Es decir, que yo tengo dos maneras de escribir el mismo vector. Componentes, menos 2, 3, menos 3, o vectores unitarios. Menos 2 en X, más 3 en Y, menos 3 en Z. ¿Y qué puedes observar de la notación componentes con la notación de vectores unitarios? ¿En qué se parecen? ¿Son los mismos componentes? Resulta que lo que acompaña aquí, la coordenada X de aquí, es el mismo coeficiente que acompaña X cachucha, exactamente el mismo, ¿verdad? La coordenada, o bien la componente en Y, es el coeficiente de Y cachucha, y la componente en Z es, con su signo, obviamente, es lo que acompaña al vector unitario Z. Geométricamente es esto. Esta combinación lineal de vectores unitarios es esta cadena de vectores, y el cierre es el vector A. Entonces, bueno, este es para este vector, ¿verdad? Puedo tener otro vector, por ejemplo, un vector B,
que sea, se me ocurre, 7 medios, raíz de pi, coma menos 2. Esta notación componentes. ¿Cuál sería su notación vectores unitario? Pues sería el 7 medios, como es la componente x, debe multiplicar a x cachucha. Bien. Raíz de pi es componente y. Por lo tanto debe multiplicar a y cachucha. Y menos 2 es componente z, multiplica z cachucha. No mezcles notaciones. Bien. Esto de aquí representa una combinación lineal. Bien. Combinación lineal de los vectores x, y, z. Y esta cosa de aquí es la notación de componentes. No se te ocurra hacer lo siguiente, ¿bien? Pues 7 medios x cachucha, raíz de pi y cachucha, menos 2z cachucha. No tiene sentido. Esto no es correcto. ¿Bien? Hay otros que también, o sea, se inventan notaciones, se creen matemáticos, ¿verdad? Y todavía no, no pueden llegar a ser matemáticos, aún no. Lo que hacen es, pues de la notación de componentes, ignoran los vectores unitarios y les queda así. Y luego se les ocurre, voy a simplificar este con este. Pues no, no es correcto. ¿Bien? Esto tampoco es válido. La notación de vectores puede ser de dos formas. Componentes. Componentes es en una triada, separados por comas, o bien vectores unitarios. No hay más. No mezclen cosas que no existen. La notación correcta ya es componentes o combinación lineal de los unitarios. ¿Vale? Si ustedes se inventan cosas, eso lleva errores. Y por eso les va mal en la tarea. ¿Vale? ¿Vamos bien o ya se perdieron? Más Vamos o bien. menos. Más o menos perdidos. Bueno. Del ejemplo de aquí arriba, donde construimos el primer unitario. Este vector amarillo mide 5, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quisiera un vector que apunte en dirección contraria a V, pero que no mida ni 1 ni 5, que mida 10, porque sí? Es este. Se multiplica por menos 10 ¿A quién? ¿Al V al vector. o al V estándar? Porque tengo los vectores, este y este. ¿Cuál multiplico por menos 10? El amarillo. No, el azul. El Piensen, azul. les gusta la comedia, ¿verdad? Hay dos formas de conseguirlo. La más fácil es tomar el vector más pequeño, ya que mide 1. Lo invierto es con un negativo y lo estiro 10 unidades, ¿sale? Y llegaría al vector verde. Perfecto. Pero para el vector cachucha, es decir, el vector cachucha, ¿cuál es? Es este de aquí, ya. Aquí está notación componentes, lo puedo poner en notación de vectores unitarios, como 3 quintos x cachucha más 4 quintos y cachucha. No hay componente z, se queda así. O lo puedes escribir como 0 z cachucha, pero el 0 pues no contribuye. Bien, es innecesario. Entonces lo puedes dejar así. A este vector o en notación distinta es el que vas a invertir y estirar 10 unidades. ¿Sale? La otra forma es, mira, el vector amarillo mide 5, lo invierto y lo multiplico por 2. También se vale. El vector amarillo es el 3, 4. La inversión es con el negativo y por 2 es cada componente se duplica. ¿Vamos bien? ¿Ya te perdiste?
Bueno. Miren. Estos son problemas típicos de física, lo que les espera en el siguiente semestre. Esto es lo más fácil. Bien, vamos a ver cosas más interesantes. Tenemos aquí, estas Fs representan fuerzas. La fuerza 1, aquí este 2 significa que la fuerza 1 tiene una magnitud de 2. ¿2 qué? La unidad de medida de la fuerza es el newton. Entonces, la magnitud de la fuerza 1 es de 2 newtons. Bien. Aquí este 33 grados te dice que la fuerza 1 está orientada a 33 grados con respecto al eje X. La fuerza 2, que es esta de acá, tiene una magnitud de 3 newtons en una dirección de menos 125 grados. Ya sabemos interpretar los signos negativos y positivos en los ángulos. Y la fuerza 3 tiene una magnitud de 2.5 newtons a un ángulo de 110 grados con respecto al eje X. Imagina que estas fuerzas actúan sobre... podemos imaginar que son 3 luchadores. Lo estamos viendo desde arriba. 3 luchadores que están estirando cada uno a lo largo de su dirección un cinturón de campeonato, como quieras. ¿Sale? ¿Hacia dónde se va a mover la cosa? El cinturón. El cinturón obviamente es el que está aquí en el centro, ¿verdad? Aquí podemos poner que está el cinturón. La persona 1 tira con esta intensidad, la 2 con esta otra y la 3 con esta otra. ¿Bien? ¿Hacia dónde se va a mover la cosa? La gráfica podemos engañarnos y pensar, pues la fuerza 2 es la más grande, entonces seguramente se va a mover por ahí, pero no exactamente a menos 125 grados. ¿Bien? Va a estar desviado. ¿Cómo calculamos esa fuerza resultante? Pues muy fácil, se van a reír. Vean. Aquí lo que hacemos es sumar fuerzas. Necesitamos calcular la fuerza resultante o vector resultante. Voy a ponerlo así, vector resultante. El vector resultante es la suma vectorial. Bien, de los vectores, obviamente, individuales. El vector resultante es la suma vectorial de todos, como en el método del polígono. Bien, como lo vimos aquí abajo. Entonces, fíjate, aquí al sumar menos 2x cachucha, 3y cachucha y menos 3z cachucha, la resultante es el vector que cierra la cadena. Y en este caso, pues el vector A. ¿Sale? Lo que queremos hacer acá es calcular el vector que cierra esa cadena. No hemos construido la cadena. Vamos a hacerlo. Lo podemos hacer gráficamente, pero recuerda, gráficamente necesitas tener una muy buena precisión. Debes tener buena escala. No lo vamos a hacer así. Nos podemos intuir, ¿verdad? Bien, vamos a más o menos predecir hacia dónde se mueve la cosa. Voy a suponer que este es el vector 1. El vector 2 es este de aquí. Y el vector 3 es este otro. ¿Sale? Entonces, vamos a... estamos en el plano XY. ¿Y cómo le llamo al vector resultante? Voy a ponerle un nombre. Vamos a ponerle... Gloria, no, ¿verdad? F resultante. Sería F1 más F2 más F3. Bien. Analíticamente la resultante viene dada por esta cosa. Bueno. Pero geométricamente, ¿dónde está? Método del polígono. Toma el vector que tú quieras. Toma en ese orden. 1, 2, 3. Porque sí. El 1 lo hago coincidir con su origen. Ahí está. Toma el 2. El 2 es el azul. Su punto inicial luego coincidir con el punto final del anterior, que fue el 1. Así. ¿Vale? Ahora el 3, que es el rosa.
su punto inicial lo va a coincidir con el punto final del último vector. Más o menos así. Bien. Ya, son todos. ¿Cuál es el vector resultante? Es el que cierra la cadena. Y en este caso sería el vector que va del punto inicial del primer vector al punto final del último. Bien, este. Este vector verde es el que me interesa calcular. Bien. Este de aquí es mi FR vector. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cinturón ese se va a mover no a lo largo de 2 ni de 3, se va a mover en este sentido. Bien. Fíjate que es pequeñito. Es pequeñito. ¿Tiene sentido? Pues sí, porque mira que el luchador 2 y el 3 tienen casi la misma fuerza, 2.5 y 3. Pero aquí parece que le gana el 3 por la dirección en que actúa. ¿A qué ángulo está dirigido este vector resultante? ¿Cómo se calculará? Bueno, para eso necesitamos saber algo llamado componentes del vector. Las componentes del vector, la componente X, la componente Y. Son estas. Componente X, componente Y, componente X, componente Y. Pero la diferencia entre estos ejercicios y estos es que acá tú conoces las componentes y acá no. Acá lo que tú conoces es la dirección del vector y su magnitud. No sabes cuál es la coordenada X ni la coordenada Y. Entonces, ¿cómo calculamos las componentes? Está muy fácil. Son triángulos rectángulos. Aplica Pitágoras, aplica la de seno, coseno, etc. Bien. Nos vemos en la siguiente videollamada. Gracias, muy bien. Bien.